el matemático alemán fundador de esta revolucionaria teoría. Pero conforme avanzó el siglo XIX y llegamos a finales y entramos al siglo XX, la matemática aceptó la teoría de conjuntos y en base a ella y los números reales comenzó a construir el edificio matemático. Y cuando el edificio matemático ya estaba, qué sé yo, en el 20º piso, se descubrieron grietas en sus bases. Es como si yo, ingeniero o arquitecto, construyo un edificio y después que ya estoy a casi terminar el edificio, me observan que en las bases hay grietas, hay huecos, hay que hacen peligrar al edificio, que se puede caer. Algo parecido pasó. Por ejemplo, se formuló lo siguiente. Se formularon y se probaron dos teoremas. Dado un número cardinal, ya por esto yo voy a explicar qué es un número cardinal. Por ejemplo, todo el mundo conoce 5, el símbolo 5. Si tengo 5 cuadernos, si tengo 5 lápices, si tengo 5 cosas cualquiera, todos digo que no voy a entrar en los detalles rigurosos porque no se trata de eso. Es la idea, que tienen el mismo número cardinal, o sea, es el cardinal 5. Los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el infinito, y todos los números, todos los objetos que yo los pueda poner en correspondencia biunívoca. Por ejemplo, si tuviera un hotel con infinitos cuartos, entonces un cuarto lo asocio con el 1, otro cuarto con el 2, otro cuarto con el 3, y así. Y lo puedo establecer esa correspondencia. Entonces digo que mi hotel con infinitos puntos tiene el cardinal del número naturales, que se llama el cardinal alfa sub 0. ¿Está bien? Entonces, alfa sub 0, que es una letra, creo, judía, del alfabeto judío, no estoy muy seguro, tienen el mismo cardinal. Los números reales tienen otro cardinal, y así. Cantor construyó más números cardinales, construyó infinitos números cardinales, y esos números mayores que los números reales, que es hasta donde conocemos el... Bueno, no estoy pensando en los números complejos, estoy pensando en la recta, ¿ya? La recta es llenada por los números reales, no hay más. Sin embargo, Cantor construyó números transfinitos que tienen más elementos que los números reales. Y entonces, miren, se probó este teorema. Dado un número cardinal, cualquiera, siempre es posible encontrar uno mayor. O sea que doy este bien grande, hay uno mayor. Pero este mayor, hay otro mayor que él. Y así, y puedo seguir hasta el infinito. Pero también se probó este teorema. Existe un número cardinal mayor que todos los dados, que todos los números cardinales. Obviamente, estos dos teoremas son contradictorios dentro de una concepción clásica. Pero en el mundo en que se estaba entrando,
ya comenzamos a sospechar que muchas cosas raras entre comillas, pueden pasar. Y pasan. Y pasan. Jóvenes, el mundo de la matemática es maravilloso, es fantástico, es sorprendente cuando uno entra a estos dominios. Y no es que esté hablando de un sector privilegiado que son los matemáticos puros, que son los que conocen a profundidad. Pero yo pienso que a manera de divulgación, por lo menos toda persona inquieta y toda persona que tenga cierta curiosidad científica debe estar informada de estas cosas para salirnos un poco del mundo al cual estamos encerrados, y que entonces en ese mundo vivimos, y vivimos un mundo limitado. Y no es así. Así como los cosmólogos, los astrónomos, nos llevan cada vez más en sus investigaciones sobre el universo y que nos sacan del mundo en donde vivimos. Algo parecido pasa con la matemática. Y los matemáticos comenzaron a preocuparse. Todas estas cosas que pasan, y pasan debido esencialmente a la idea del infinito, que es el fundamento de la teoría de conjuntos, a tratar de clarificar todo este panorama que nos está llevando a situaciones muy paradójicas. Y efectivamente surgieron paradojas. Y este problema del surgimiento de las paradojas creó la creación de algunos movimientos filosóficos, matemáticos, que trataron de explicar. Se formaron grupos, cada cual a su manera entendía la cosa y trataba de explicar las cosas. Y así las escuelas que surgieron, escuelas clásicas, fueron el logicismo, el formalismo y el intuicionismo. El logicismo, voy a decir muy breve sobre esto. El logicismo, como su mismo nombre está diciendo, trataba de explicar toda esta situación conflictiva en el mundo de la matemática, llevando a esto al mundo de la lógica. Y entonces trataron de introducir la matemática dentro de la lógica. Y eso, miren, de la lógica viene de la época de Aristóteles. Aristóteles es famoso por la lógica. Y el mundo vivió con la lógica aristotélica por casi 2000 años. Nadie fue capaz de discutir a Aristóteles, fundamentalmente. Aun cuando hubieron algunos filósofos de épocas anteriores al siglo XIX, en que trataron un poco ya de apartarse de Aristóteles. Pero fue recién en el siglo XIX en que la lógica adquiere una consistencia y un desarrollo extraordinario. Y en el siglo XX hubo un lógico, bueno, hubieron muchos otros, Frege, tanto lógicos que se conocen. Kant amó y
fue un entusiasta de la matemática. Y era lógico. Bueno, está bien. Entonces, en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, surgió pues, un gran lógico, don Bertrand Russell. Y Russell fue un viejito, digo viejito porque vivió hasta los 98 años, y hasta viejito fue un hombre dinámico, un hombre que iba a la plaza y hablaba y discutía, era polémico, era un viejo vigoroso, ¿está bien? Y entonces él, junto con otro matemático, escribió un famoso libro, ¿está bien? Los principios matemáticos, que es un tratado que, bueno, asusta verlo y peor estudiarlo. Surgió por otro lado, hubieron otros matemáticos, bueno, hubieron matemáticos que acompañaron los argumentos de Russell, pero hubieron otros matemáticos que no. Y uno de los que creó su propia escuela, de algún modo fue uno de los principales impulsores, que creó el formalismo. Y el formalismo fue dirigido por un extraordinario matemático que en los primeros años del siglo XX fue, quién sabe, uno de los matemáticos más respetados, y que fue don David Hilbert, un matemático alemán. Hilbert, un poco que se traslada a la época de Euclides. Miren ustedes, piensa en el pasado, pero no un pasado de 100 años atrás, sino un pasado de 2000 y tantos años. Y él piensa que hace falta una axiomatización, o sea, una formalización de la matemática en base a una teoría axiomática. Y él escribe un libro muy famoso, axiomatiza la geometría. Y la geometría la hace con una teoría axiomática bien general. Entonces los elementos son elementos abstractos, mientras la geometría de Euclides, los elementos eran pues elementos geométricos, puntos, rectas, triángulos, etc. Aquí los elementos son abstractos. Y los fundamentos de la geometría que escribe Hilbert constituyó un avance extraordinario de la matemática. ¿Y saben qué? Aquí se va a producir un hecho también sorprendente. Hilbert cree que con su escuela formalista se puede dar la prueba de todo conocimiento matemático. Todo teorema matemático puede ser probado ya siendo verdadero o siendo falso, pero se prueba. Es decir, ellos fueron optimistas en conseguir la consistencia de la matemática. La consistencia consiste, bueno, en probar que no va a surgir en alguna etapa del futuro alguna contradicción. Que siempre las cosas se pueden probar verdaderamente o falsamente. Por ejemplo, si tengo una proposición P, siempre podremos probar que P es verdadero
o que P es Fa. Es decir, fueron bien optimistas y diríamos pues que ustedes saben que la geometría de Euclides, todo, miren, cuando estamos nosotros encerrados en esta geometría, uno dice las cosas siempre se pueden probar afirmativo o negativamente. Ahora que ya estamos en un mundo abstracto, va a surgir cosas extraordinarias. Y eso lo debemos a un lógico extraordinario, un lógico que fue el más grande, quién sabe, de todos los tiempos. Kurt Gödel, que fue un matemático checoslovaco, que más o menos por 1931, cuando Hilbert estaba en todo su apogeo y formulando su doctrina formalista, surge este jovencito, ¿no?, que tenía 25 años. 25 años tenía Gödel. Cuando prueba, ¿qué cosa prueba Gödel? Prueba que la búsqueda de Hilbert, que estaba buscando Hilbert, buscaba la consistencia de la matemática, buscaba que todo teorema se puede probar, afirmativo o negativamente. Y Gödel prueba, no es que afirma conjeturas, sino que prueba con argumentos lógicos que esa búsqueda no existe. No tenía respuesta. Uy, uy, uy. ¿Qué es lo que prueba Gödel? Mucha atención. Gödel, este jovencito, prueba dos cosas. Dice, si la teoría axiomática, o sea, la teoría que formula Hilbert, si esta teoría axiomática de conjunto es consistente, es decir, que nunca se probará una contradicción, nunca habrá una contradicción, entonces dice, existen teoremas que no pueden ser probados ni refutados. Jóvenes, no pretendo a esta altura, disculpen, porque dije que me estoy dirigiendo a un auditorio muy general, pero a esta altura no puedo, digamos, traerme de decir estas cosas. Y bueno, y pido que quienes puedan, sobre todo mis amigos matemáticos y también los filósofos, puedan pensar en qué probó Gödel. Lo repito, primero, si la teoría axiomática de conjuntos es consistente, fuera consistente, es decir, que nunca habrá contradicción, entonces él prueba que existen teoremas que no pueden ser probados ni refutados. Pero prueba otra cosa más. Dice, no existe ningún procedimiento. Usted no va a encontrar un camino constructivo que pruebe que la teoría axiomática de conjunto sea consistente. O sea, Gödel le dice a Hilbert, señor, por supuesto, Gödel era un jovencito y Hilbert era ya un hombre ya de edad. Gödel le dijo, respetado señor, usted con su teoría no va a encontrar ningún procedimiento, ningún camino
que lo lleve a probar que su teoría es consistente. O sea, en palabras familiares, Hilbert estaba buscando lo que no existe. Estaba buscando algo, pero ese algo no existe. Y cuidado, Hilbert era una de las máximas autoridades matemáticas a nivel mundial. Se cuenta que Hilbert, quedó muy impresionado. Y me imagino, entró en conflicto. Pues bien, joven, veamos la última escuela filosófica, el intuicionismo, que viene de la intuición. Esta escuela que fue seguida por matemáticos famosos también. Es curioso, en cada escuela habían famosos matemáticos. Aquí Poincaré, que fue un hombre extraordinario matemático, muy profundo, universal era, y estuvo en esta escuela. Esta escuela se sustenta en lo siguiente, en que hace uso del infinito actual de la teoría de conjuntos. Es decir, miren, en pocas palabras y en palabras simples, piensen en los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5. Usted dice ese conjunto es infinito. Ese infinito que dice, dado un número existe otro, se llama infinito potencial. ¿Está bien? Pero cuando yo a todo el grupo de los naturales, todo ese infinito, lo identifico con un número, ese número ya es transfinito porque tiene infinitos elementos. Entonces el infinito actual es el infinito que trabaja con números que son transfinitos y que ya se escapan a la aritmética que nosotros conocemos. Hay una nueva aritmética que es la aritmética del infinito. El trabajar con esta aritmética no los convence a esta escuela. Señores, los conflictos que tenemos se deben a que estamos trabajando con infinitos actuales. Y Poincaré decía, nosotros aceptamos todo lo que se puede hacer en matemática con un número finito de pasos. Finito de pasos. Es decir, cuando hay que hacer infinitos pasos ya no está trabajando. Es decir, vuelve a la matemática antigua, a la matemática griega. Pero también ellos no aceptan el principio del tercio excluido. ¿En qué consiste el principio del tercio excluido? A lo que todo el mundo entiende. Una cosa es verdadera o es falsa. No hay otra alternativa. ¿Está bien? Esto es un papel. Entonces, ¿es verdadero o falso? Entonces, se puede establecer que es verdadero. Pero si yo digo, esto es un gato, entonces yo puedo demostrar que es falso. Pero los matemáticos, los lógicos, comenzaron a trabajar con otras verdades. Es decir,
el principio del tercio excluido significa que una cosa es verdadera o falsa. ¿Y esto quién lo implantó? Este principio. Nuestro amigo Aristóteles. 300, 200, no sé cuántos años antes de Cristo. Y que el hombre, por más de 2000 años, lo usó como una verdad inamovible. Y entonces los intuicionistas no aceptan esto. Y señores jóvenes, la verdad que en la matemática se usa mucho el tercio se usa mucho el tercio excluido. Matemático a veces para probar algo dice, supongamos que fuera falso. Entonces, si fuera falso, entonces ¿cómo se llama? Si fuera falso y llega a una contradicción, entonces el teorema es verdadero. Pues bien, jóvenes, es más o menos, hay otras cosas muy bonitas que hay dentro de esta línea que posiblemente nos pueda motivar en un futuro cercano a hablar de cosas complementarias sobre esta línea, ¿ya? Pero creo que, y disculpen que creo que me he extendido, ya no está haciendo muy breve la charla matemática, como su nombre lo dice, pero he querido contribuir con una información y abrir posiblemente el debate con nuestros amigos matemáticos y sobre todo con nuestros amigos filósofos sobre estas cosas. Que creo que en una época de crisis en la que estamos viviendo, muchos me dirán, oiga, en lugar de hablar de estas cosas, ¿por qué no hablamos, sí que lo puede hacer, sobre la crisis o política o la crisis sanitaria? ¿Por qué no nos habla? Y nos está hablando de cosas muy abstractas, muchas cosas. Bueno, en primer lugar, porque no tengo algunas bases para poder hablar de biología, de medicina, de esas cosas. Quién sabe, podría sí decir algunas cosas sobre el aspecto político muy perimétricamente, porque no quisiera hablar de lo que no tengo conocimiento, al menos de las cosas fundamentales. Y después creo que, señores, busquemos también aspectos culturales que nos puedan entretener y salir un poco de la monotonía en que estamos encerrados. Si voy a hablar de política, hay mucha gente preparada que lo puede hacer. Si quisiera hablar de el coronavirus, bueno, señores, yo no conozco esas cosas y no puedo hablar. Pero algo sí puedo decir sobre lo que acabo de exponer. Y ahí es que yo quisiera contribuir para que este encierro sea lo menos tedioso posible. Muchas gracias por su atención. Les agradezco y les pido disculpas por quien sabe hablar a veces de cosas que me haya excedido de la comprensión general. Muchas gracias y será hasta la próxima breve charla matemática, la número 12, que espero sea pronto. Adiós y buenas noches.